¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales. En esta ocasión les traigo otro emocionante episodio, donde nos sumergiremos en el mundo de Caminando entre Dinosaurios para descubrir y aprender sobre esta increíble saga. El capítulo de hoy se titula Espíritus del Bosque Helado. Antes de iniciar, ya hice los resúmenes de los primeros 4 capítulos de esta serie. Si no los han visto, aquí saldrá una tarjeta para que puedan ver esos videos. Sin más, los invito a ponerse cómodos, a ver el video hasta el final y a disfrutarlo. Ahora sí, comencemos. Todo comienza en un gran bosque silencioso. El sol comienza a salir después de mucho tiempo. Aquí en el Polo Sur, las condiciones son muy extremas durante el invierno. Pero ahora la primavera ha llegado y con ella los dinosaurios comienzan a salir. Como estos Laelinosaurus, que están en busca de alimento y también en la construcción de nidos. Hay un vigilante que ante las posibles amenazas avisa a la manada y estos puedan huir. No muy lejos, en un lago interno del bosque, un Culazucus sale y atraviesa el bosque para poder llegar al río, en el cual estará durante el verano. Volvemos con los Laelinosaurus, que están con los detalles de sus nidos. Apilan montones de hojas en donde depositarán los huevos, pero la reunión es observada a lo lejos por un pequeño Allosaurus, quien espera un momento para atacar, pero no tarda en ser detectado por el centinela, y la manada de herbívoros huyen a toda prisa. El Allosaurus se queda sin oportunidad. No muy lejos comienzan a llegar decenas de Mutaburrasaurus, atraídos por la densa vegetación del lugar. Estos dinosaurios son enormes a comparación con los Laelinosaurus. Quien también nota la presencia de los Mutaburrasaurus es el pequeño Allosaurus, quien trata de encontrar a una presa que sea fácil de capturar, pero la manada lo ahuyenta. Dentro del bosque, crías de Laelinosaurus han eclosionado y a partir de ahora serán cuidados por la manada. Esto para evitar cualquier peligro que se presente. Volvemos a la orilla del bosque en donde parvadas de mosquitos acechan a los Mutaburrasaurus y ante la molestia hace que la manada termine dispersándose. Algunos se adentran al bosque y otros siguen el río. En este caos, un Mutaburrasaurus murió y su cuerpo reposa en el río. Rápidamente es percibido por el Allosaurus, quien comienza a alimentarse, pero es visitado por otro Allosaurus que también viene por la comida. Ante un pequeño enfrentamiento, el visitante es ahuyentado. No muy lejos de ahí, un joven Laelinosaurus baja al río por curiosidad y tras un pequeño susto logra huir del Culazucus. La manada de Laelinosaurus se encuentran con otro grupo. Ambos bandos defienden sus territorios y después de mucho escándalo, la manada local logra alejarlos. No pueden compartir su alimento y hogar, pues el invierno ha llegado. Los Mutaburrasaurus comienzan su viaje de regreso al norte. Un joven herbívoro se pierde dentro del bosque y como emite un gran ruido, el centinela Laelinosaurus no percibe la llegada del Allosaurus, quien captura a la hembra dominante de la manada. De vuelta al río, apreciamos cómo el Culazucus debe dejar su casa veraniega para cruzar el bosque y encontrar en dónde invernar. Las temperaturas ahora son muy bajas. Los Laelinosaurus hacen lo posible por sobrevivir, permanecen juntos para conservar el calor y después de mucho tiempo la primavera llega de nuevo. Con esto termina el episodio Espíritus del Bosque Helado de Caminando entre Dinosaurios. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ayúdenme dejando su like y compartiendo el video con sus amigos. Además, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. De esa forma estás apoyando mi trabajo. Y si pasas por mi canal, te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará. Recuerden seguirme en mis redes sociales, donde también publico contenido,
y si gustan escribirme, con gusto les contestaré. Los links están abajo en la descripción. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense del meteorito, mi gente. Adiós.